Pertenezco a los comunistas de la vieja guardia, pero estoy arrepintiendo y quisiera ingresar al Opus Dei. He de consultar mi conciencia o espíritu interno o Espíritu Santo. No, 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 no. Tú lo que tienes que hacer es consultar a Olof Palme. Porque, mira, muchos comunistas de la vieja guardia entendieron que la socialdemocracia era la forma de hacer realidad los sueños del comunismo en el mundo real. Y el otro día hablábamos precisamente de uno al que yo le tengo un cariño enorme aquí en España, aquí en Gijón en concreto, Vicente Álvarez Areces, que fue 2 o 3 veces alcalde de Gijón, luego fue 2 veces presidente de Asturias, luego fue senador por Asturias hasta su muerte. Y sin embargo siempre fue un tipo igual, común y corriente, no, yo soy el presidente, no. De hecho, como senador, cuando venía y hablábamos de candidaturas, quién va a ser el nuevo candidato a la alcaldía, a quién proponemos, quién le interesa hacerlo, este tipo de reuniones que tienen los partidos democráticos, no todos. Entonces nos reunimos y tú no quisieras, hay una compañera que llevamos mucho tiempo diciendo, es que tú deberías ser candidata. No, yo no quiero ser alcaldesa, pero es que eres la más brillante, tía. Ya, pero no quiero, bueno. Estamos convenciendo a otra para que lo sea. Y Tini, Vicente, estaba allí como uno más, no decía mi voz vale más porque yo ya fui presidente, ya fui alcalde de la ciudad. Y él venía del Partido Comunista junto con 2 compañeros que siguen trabajando en el PSOE. Un socialdemócrata es un comunista que bajó a la realidad y no necesita pasarse al Opus Dei.